La clase del día de hoy, hermanitos, vamos a hablar, vamos a trabajar sobre la trecena, la lectura de la trecena Seocelot. Es la segunda trecena de las 20 trecenas que nosotros tenemos, de las 20 trecenas que hemos estado revisando. Miren, esta es la trecena de Seocelot. Recuerden que el Seocelot, su regente es Quetzalcóatl. Algo curioso, porque se armonizan de las dos, ¿no? Tanto Quetzalcóatl con Tezcatlipoca viven en una misma energía, ¿no? Y aquí, como podemos observar nosotros, miren, este documento se los envié al grupo. Espero que ustedes lo puedan tener y pues de una u otra forma también lo vayamos observando. Miren, la clase pasada nos quedamos aquí, miren, en, en esta columna, ¿verdad? En la columna número 8. Sí, aquí nos quedamos. Entonces, en esta columna dijimos que se encuentra el numeral 8. Al mismo tiempo que tenemos en la imagen inferior, en la noche, una serie de ofrendas, ¿no? No nos olvidemos que estas ofrendas nos van a ayudar. Estas ofrendas nos van a ayudar, estas ofrendas, a poder entender y comprender la cualidad de conexión. ¿Qué es la cualidad de conexión? Realmente es una ceremonia, es un ritual, son acciones que debemos de hacer que al final del día, al final de todo este ejercicio, que en este caso, en este año en el que estamos, en el año 13 casa, vamos a terminar de estudiar, vamos a terminar de distinguir, de trabajar con la casa. Pero para nosotros el día termina e inicia a las 12:45 de la medianoche. Por lo tanto, el análisis, el trabajo, debe de estar enfocado precisamente, enfocado a esta ofrenda. Si nos damos cuenta, miren, son 4 tipos de ofrenda que vamos a hacer en la noche, ¿sí? Tenemos una ofrenda de tamales con 2 flores, con 2 cuentas de flores. Recuerden, aquí es importante que nosotros vayamos entendiendo, hermanitos, el por qué esos tamalitos. Esos se presentan mucho, ¿no? Claro que no en todos los días, pero en la gran mayoría vamos a encontrar estas ofrenditas con tamalitos, ¿no? Como por ejemplo aquí, miren. Aquí podemos encontrar nosotros, son muchísimos tamalitos. Y el molcajete, en náhuatl, molcachit, muy grande. Aquí es un poquito más pequeño. Pero ¿qué tiene que ver? Nosotros que estamos aprendiendo a leer los códices, a leer los amoshtin, las imágenes mánticas, debemos entender que estos tamalitos, ¿de qué están hechos? De maíz, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que el maíz también le llamamos nosotros centeot, centeot, o sea, dicen algunos, el dios del maíz, no es Dios, no es, ¿no? Recuerden que es el principio generador del sustento, el principio generador del sustento. ¿Por qué lo consideramos como un principio? ¿No? ¿O por qué lo consideramos que genera el sustento? Porque desde la visión de nuestros ancestros, el hecho de tener sustento, el hecho
de tener ese alimento sagrado que para muchos, pues ya lo damos por hecho, ¿no? Pues hoy voy a comer, voy a poner mi platito, de lo que yo tenga que consumir, darle alimento a nuestro cuerpo. Pero no es el único sustento que necesita nuestro cuerpo. No, ¿sí? En el curso este que estamos viendo, el del cuarto círculo, los ejercicios de los abuelos huehuetecolos del cuarto círculo, justamente habla de un alimento para nuestro cuerpo intelectual, ¿verdad? Para nuestro cuerpo energético, para nuestro cuerpo nahual, para nuestro cuerpo emocional, para nuestro cuerpo de la sabiduría ancestral. O sea, esa sabiduría que tenemos es un sustento. ¿Por qué es un sustento? Porque ese conocimiento lo traemos acá. ¿No les ha pasado a ustedes que, como yo les he dicho, empezamos a hacer algo y decimos, esto yo ya lo sé, no sé dónde lo aprendí, pero yo ya lo sé? ¿Por qué? Porque lo traigo aquí. Pero cuando nos hacemos conscientes, fíjense, decimos, por eso es que yo en esta veintena les estoy enviando muchas metáforas. ¿Por qué? Porque si comprendemos las metáforas, porque si comprendemos y entendemos el contenido de esta metáfora, de esta frase, sabremos entender la gran mayoría del Huehuetlactoli. ¿Qué es Huehuetlactoli? La sabiduría ancestral, la sabiduría de los ancianos sabios. Entonces, regresando al sustento, esos tamalitos nos hablan de un sustento. Los números son muy importantes, hermanito. La numerología en este conocimiento es básico también, ¿no? No quitemos el dedo del renglón de que es muy básico esta numerología, ¿no? Permíteme. Veamos. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamalitos. 7 tamalitos. ¿De qué creen que se trate esos 7 tamalitos? ¿Ah? Podemos decir que los 7 rumbos, ¿no? Que los 7, ojo, aquí es yo quisiera que ustedes le pongamos mayor énfasis, pero también yo quisiera que ustedes empiecen a, a entender, a interpretar, porque siempre 7 está mencionando el maestro. ¿Mm? Porque el número 7 es la bisagra del número 13. ¿Por qué nos ponen 2 flores? Tiene todo un porqué. Estas 2 flores, si se dan cuenta, los dos son de color jade. Vamos a ponerle zoom, ojalá no se distorsione tanto la imagen. Y ahorita les explico por qué estoy dándole énfasis en esta parte para pasar a la imagen mántica del día de hoy, del número 9. Me interesa que lo entendamos este número 9 porque está enfocado con el curso que ahorita tenemos, ¿sí? Y en el siguiente que vamos a tener, y en el siguiente que vamos a tener, está muy enfocado con esta imagen. Porque esta imagen, si ustedes ya se dieron cuenta, es el logo, es la imagen del Calpuli Huitzili, Calpuli Huitzili, no, del Calpuli Yaocelotecolo. Ahorita les voy a explicar por qué, pero necesito un preámbulo para poder comprender la siguiente imagen mántica. Son 7, ¿no? Son 7 rumbos físicos que los podemos ver. La bisagra, ¿saben quién es la bisagra, el número 7? Cada uno de nosotros.
somos, hagan de cuenta que somos el portal, ¿de acuerdo? Somos el portal, somos esa bisagrita que abre y cierra, que abre y cierra. Ahora entienden de la palabra de bisagra, ahora entienden la palabra de tonal y de nahual, porque tanto como el tonal son estos 7, son 6 rumbos, ese son el tonal. ¿Y qué sigue? Los otros 6 son el nahual. Y es donde debemos de incursionar. El tonal ya lo conocemos, ¿no? Pues aquí sale el sol, aquí se mete el sol, por ahí están los abuelitos que ya trascendieron, este lado está la fuerza de voluntad, ahí está el universo, que nos hace falta conectarnos. Sí. Aquí en la parte de la tierra está nuestra madre tierra, que falta por explorar. Sí, falta por explorar la tierra en lo profundo. Sí, falta por explorar. Y nosotros somos el portal, el intermediario entre la Tierra y el universo. De ayer que hablábamos de la lagartija, ¿no? Que envía la energía a través de su cuerpo y que, y que bueno, de una u otra forma, los que hacemos un poco de ejercicio luego nos dicen, haz 20 lagartijas, haz estas lagartijas, ¿no? Y empiezas con tus brazos, ¿sí? Sin saber, decimos, no es que fortalezco mis brazos y aquí mi abdomen para que. No, este ejercicio nos habla de mando la energía, lo bajo la energía, mando la energía. Es una metáfora en subir y bajar la energía. Ojo, después del séptimo rumbo, acuérdense, el siguiente rumbo es el 8, es el nahual. Y dentro de ese nahual hay 6 niveles. Hay 6 niveles. Yo le llamo niveles, pero los abuelitos le llaman ojuime. ¿Qué es ojuime? Hay 6 caminos. Ellos lo toman como un camino. Ojuit, ojuit, camino. ¿Y qué son esos caminos? Hay 6 tipos de nahuales. Hay 6 tipos de nahuales. Primero, los que traen de nacimiento. Esos no se salvan. Dicen algunos es una bendición, es una maldición. Depende de cómo lo trabajes. Y así, los otros 6. Espero darles una clase sobre eso. Y eso lo vamos a ver realmente cuando vengan ustedes aquí a Tesanto, en su pueblo. Les voy a explicar esos 6 niveles. Pero también en línea les voy a compartir esto que estoy trabajando ahorita con los abuelitos, lo estoy intencionando para que me den permiso, pues ahora sí, darles esa información. Yo, bueno, les adelanto de que todo lo que yo les comparto es por autorización de los abuelitos. Yo no, yo no, perdón, no comparto nada si no me autorizan ellos. Si dicen no, esto no, no se los des. Todavía no. ¿Por qué? Porque lejos de que los animes que lo practiquen se vayan a espantar. O sea, vayan a querer hacer el ejercicio sin estar preparados. Necesitas prepararlos intelectualmente, emocionalmente, energéticamente. Necesitas espiritualmente o nahualmente prepararlos. ¿Sí? Si ya los preparaste, que puedan controlar esos impulsos, y si ya los preparaste, con esa madurez intelectual, que van a practicar ciertos ejercicios, que van a ver
Van a ver, vamos a ver, y se ven, vamos a sentir energías que que desconocemos, que no los habíamos visto. Vamos a poder aterrizar energías que posiblemente nos cueste trabajo comprenderlos por lo que ya nos dijeron, por lo que ya hemos aprendido, como los tsinime, ¿no? La mayoría decimos, tsinime son seres malvados, son mujeres, y no es cierto, son hombres y mujeres, ¿no? Que para algunos, los sumerios, que para algunos son los ángeles, para algunos son los Anunnakis, que para algunos son seres celestiales, ¿verdad? Todo eso, como ya tenemos una preconcepción, decimos, no es algo malo. Todo lo mismo nos dicen los abuelitos. Aquí dice, tranquilo, prepáralos primero, enséñales, que empiecen a percibir las energías, que empiecen a acechar poco a poquito, poco a poquito. En la medida de que vayan avanzando, dice tus alumnitos, vete introduciéndole palabras, vete diciéndoles palabras que sea parte de su lenguaje cotidiano. Pero ¿con quién lo va a hablar? Consigo mismo, con nadie más. Por eso es que en la clase de Yeyecat le empoderamos a ese otro yo. No necesito, mira, o no me pongo a platicar conmigo mismo. No necesitaría tanto tener a alguien aquí, no. Platicar, reflexionar, ponerme de acuerdo con ese otro yo, ¿sí? Entonces, 7, fíjense que son 7 tamalitos, pero donde nos dice que debemos de trabajar en esa dualidad son las dos flores. ¿Se dan cuenta? La cuentita esa de Jade, ¿verdad? Es la verdad. Es el mundo espiritual y el mundo material, el tonal y el nahual. El tonal como lo material. ¿Por qué? Porque mi tonal es este, que muestro mi sonrisa, mi tonal es este cuerpo que tengo acá, este es lo que emano yo como luz, como calor, cuando digo, no, ni mis tlazoc, es el tonal. Y el nahual es lo espiritual, lo que no se ve, ¿sí? Entonces, al manejar estas palabras, mucha gente, cuando decimos nahual, híjole, rapidito nuestra mente se conecta con aquella preconcepción, no, pues es un malvado, que si en las historias, muchas de las historias lo cuentan de esa manera. Recuerden, ayer yo les decía, la versión de los vencedores y la versión de los vencidos. Y esto es lo mismo. Entonces, todas estas prácticas que nosotros los estamos ya realizando fueron satanizados. Imagínense, luego decían algunos abuelitos, Nejua ni tlacatecolote, Nejua, Nejua ni tlacatecolote. Dice, yo soy el hombre búho, o la persona búho, acuérdense, tlacatl es persona, la persona búho. ¿Por qué la persona búho? Porque entiende realmente el valor de la muerte y el valor de la vida. Cuando vivimos en esta filosofía, hermanitos, tal vez ahorita ustedes ya lo van experimentando, decimos, caramba, muchas veces me levantaba nada más y me empezaba a quejar que eso, y ahora ya no, me levanto agradezco, pues es una nueva oportunidad. Pude haberme acostado en mi camita
y nunca haber despertado. Entonces, soy más consciente del valor de la vida y el valor de la muerte. Sí, por eso en las tres escenas encontramos a la muerte y a Yeyecatl. Yeyecatl como vida, Miquistli como término de un ciclo. ¿Por qué decimos ciclo? Es importante que vayamos entendiendo los conceptos. Ciclo, o sea que se cierra un ciclo, pero inicia un nuevo ciclo, recuerden, ¿no? Por eso, algunos hermanitos me dicen, ¿tú crees mucho en la reencarnación? ¿Crees que vas a reencarnar? Le digo yo sí. Y si algún día cambio en la materia, transmuto, yo los buscaré. Quizá no como ahorita me conocen, pero en mi esencia ahí estaré. Yo los buscaré y nos encontraremos. ¿Pero cómo? He ahí la intuición y la percepción. ¿No les ha pasado a ustedes que hay personas que nos caen, pero súper bien y nunca los hemos tratado? ¿No? Llega, llega a nosotros y rápidamente, ¿no? Decimos, esta persona me cae súper bien, es súper, dicen los jóvenes, súper buena onda esta persona, no lo sé. Pareciera que ya lo conozco de toda la vida, ¿no? Pero también hay personitas que llegan y ellos llegan con la buena intención, ¿no? Te saludan y dices, tú, discúlpame, pero no lo sé. ¿Por qué creen? Porque en la otra vida posiblemente esta energía te hizo daño y, y tu memoria ancestral te dice, cuídate de esta personita. Quizás no traiga esas intenciones en su vida pasada que te hizo, pero tu memoria ancestral dice, de lejito, te ves mejor. ¿No? Pero bueno, hermanitos, ¿no? Regresando ya a la temática. Eso es necesario comprender una simple imagen, por eso le llaman a algunos imagen mántica, tiene un gran contenido de interpretación, ¿sí? Ciclo, término, término de algo. Terminamos, termina esta función de este cascarón, pero inicio un nuevo ciclo y reencarno en otro cuerpo. Dicen algunos, es mucho tiempo, 4 años. Aquí en este plano terrenal, sí, el tiempo lo vemos muy lento, pero en el otro plano del Mictlán, el tiempo es muy rápido. Sí, tal vez ustedes conozcan también mucho de esos. No crean que solamente les estoy platicando, ya estamos abordando esta imagen. Con todo lo que les estoy contando está aquí, ya lo estamos, ¿sí? No se preocupen, dirán, ¿ya qué hora va a empezar a explicarnos esa imagen? Ya lo estoy haciendo. Con esta percepción, decimos, ¿no? Estamos terminando un círculo, un ciclo. O sea, estamos cerrando por esta etapa. Recuerden que son 4 etapas de la vida. De 1 a los 13, de los 13 a los 26, de los 26 a los 39, de los 39 a los 52. Cumplimos y va nuevamente de regreso esta subida, va para abajo, para nuevamente cerrar el círculo. A eso le llamamos nosotros cerrar el ciclo, ¿no? Permíteme. Este amigo se quedó encerrado aquí, está llorando. Déjame sacarlo. Ahora,
Bien, les decía yo, hermanitos, este es muy importante, por eso cuando decimos termina un ciclo, y los abuelos seguían por los ciclos, ¿no? Por los ciclos. Por eso al año le llamamos Shiwit, porque es la hierba. Así hace la hierba, termina un ciclo, reenverdece, se seca, y nuevamente reenverdece, se seca, y así sucede con nuestra vida en el avance de esta cuenta del tiempo. Pues bien, hermanitos, después de explicarles un poco como la temática introductoria de esta imagen tal vez puedan decir ustedes, bueno, pues el maestro se le ocurrió retomar esa imagen, ¿no? No, no fue así. En la cuenta, en la correlación de la que estamos manejando ahorita, del abuelo que hizo la recopilación del maestro Mesa, soy Ceocelo. Pero continua, en la cuenta continua, que no tiene Nemontemi, sino que se basa más en las trecenas. O sea, termina una trecena, inicia otra trecena, inicia otra trecena, inicia otra trecena. Solamente lo que encontramos, permíteme, lo que encontramos en esta cuenta que decimos la cuenta continua, solamente encontramos, hermanitos, que termina una cuenta de 260 y otros 260 y otros 260. Esa es la cuenta continua que yo tengo entendido que también lo estamos estudiando, digo, lo estamos estudiando entre los abuelitos, son estas dos, ¿sí? Y es mucho más fácil, ¿por qué? Porque no le tienes que agregar Nemontemi, no le tienes que agregar que la hora, termina el día a las 12:45 del mediodía. Y inicia un nuevo día. E inicia un nuevo día. Nada de que porque es año conejo, porque es año tecpas, no. Y en esa cuenta continua, yo soy 9 Ocelot. O sea, no me salvo de ser Ocelot. ¿No? 9 Ocelot. Chicnawi Ocelot. Y la imagen mántica que me conecta mucho y lo he estado analizando es con esta imagen, ¿sí? Que no lo niego, deseo de ser SEO celo, también me encanta esa. Pero de estos dos que llevo, me llama mucho este que está aquí, esta imagen mántica. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de los 4 etapas de crecimiento y también 4 etapas de empoderamiento ya en la ancianidad? Aquí está, miren, aquí está el círculo. Es la ciclicidad, el círculo. Y chequen este círculo en cuánto se divide, en 4. Son las 4 etapas de la vida para cumplir una primera ancianidad de 52 años. Llegamos a los 52 y otra vez regresamos para abajo. Llegamos a los 104 ya siendo unos niñitos, ya nos tienen que cambiar el pañal, ya nos tienen que bañar. Regresamos a ser bebés. Por eso dice la filosofía de los abuelitos. Así como tus padres, así como ellos te crecieron, te cuidaron, ahora te toca cuidarlos a ellos. ¿Por qué tienes que ir a dejarlos en un asilo? Aunque claro, en la actualidad los niños los llevan a la guardería para que trabajen los padres, ¿no? Después los hijos hacen lo mismo. Dice, bueno, yo tengo que trabajar y ahora mis papás los tengo que ir a dejar en un asilo para que yo pueda trabajar, no los puedo estar cuidando en la casa. ¿Se dan cuenta? Esa reciprocidad. Pero bueno, miren, son 4 colores.
El color amarillo, recuerde, el rumbo de Tlahuiztlampa. El color blanco del Mictlampa. El color azul del rumbo sur. El color rojo es de Cihuatlampa, de la energía femenina. Es uno, pero esos son los rumbos que ya conocemos, ¿de acuerdo, hermanitos? Pero este también es la rueda de la medicina, conocido también como Yowalpajtecatzin. Yowal, de Yowaltic, de círculo, Pajtecat, de medicina, sin honorable círculo de la medicina, o la honorable rueda de la medicina, ¿no? Esa rueda de la medicina vamos a encontrarlo en esos dos rumbos opuestos. Aquí miren, el color blanco, el de Mictlán, y el otro rumbo de Huizlampa, sur, norte, sur, están juntos. Poniente, perdón, oriente y poniente, ¿sí? Y estos dos rumbos nos lo muestran, estos dos par de rumbos nos los muestran. Miren, este que ven ustedes aquí es el corazón, es el poder de nuestro tona, de nuestro tonal, de la energía. Este es el Piltzintecutli, el solecito. Nosotros somos Piltzintecutli. Nos enseña que aprendamos con la inocencia, con la curiosidad de un niño, con el asombro de un niño. ¿Por qué? Porque si llenamos nuestra mentalidad, nuestro cerebro, no, eso ya lo sé, ¿para qué? Estamos comportándonos como ese adulto, pero ese adulto egoísta, ese adulto déspota, ese adulto, con el perdón de la palabra, ignorante, porque ya lo cree que sabe todo. Y al momento de decirle en nuestra mente, eso ya lo sé, ¿cómo me voy a estar asombrando por el sol? De eso sale todos los días. ¿Cómo le voy a estar agradeciendo al aire? Si es el aire, pues es mi derecho de respirar. Fíjense qué tristeza, qué triste se siente eso. Y vean la cuerdita que vemos aquí. Conecta de extremo a extremo y lo divide en dos. Lo divide en dos, miren. Es una cuerdita, ¿ya se dieron cuenta? Es una cuerdita torcidita. Aquí no se ve tanto, pero a lo mejor en su amuesli cuando lo impriman está como torcidito, ¿no? Nos habla de ese torsal, de ese dos cuerditas, de ir torciendo. Permíteme a ver si lo puedo yo ejemplificar con este pequeño cable de mi cargador de celular. Miren, esas son las dos cuerdas y está, miren, así, torciditas. Se van torciendo, ¿no? En forma de espiral. Se tuercen, así está esta cuerdita. ¿Qué creen que nos estaría diciendo esa cuerdita? En que nuestra vida espiritual, nahual, en nuestra vida tonal, en la materia, debemos de trabajarlos así, miren, unidos,
torciditos. Siendo dos cuerdas, difícilmente podrán reventarse. Pero tenemos que armonizarlo para que vayan torciéndose juntos. ¿Por qué? Justamente la cuerda representa el destino, la vida, nuestro sendero, ¿sí? O sea, cada cuerdita es nuestra vida, del tonal, lo material, y, y la otra cuerdita representa lo espiritual, lo nahual. Entonces nos dice, si nosotros trabajamos estas dos energías de manera armonizada, empoderarnos con estos cuatro rumbos sagrados, podremos dar medicina, pahtli. Y la medicina en su forma dual, ¿sí? Y la medicina en su forma dual, ¿cómo sería? Pastecas. Exacto, como la estructura del ADN, súper conectado, hermanito Akatsi. Así justamente, ¿no? Imagínense, la medicina de Pastecat y la medicina de Mayahuel. Mayahuel, una energía hermosísima, ¿no? ¿Se acuerdan de la leyenda de Mayahuel? Que este Quetzalcóatl travieso la andaba conquistando esta Mayahuel, una de las estrellas hermosas que están allá arriba. Al darse cuenta la gran abuela, Citlalinicue, de que de su estrella la más hermosa que la andaban conquistando, mandó a los demás Tzitzilime, destruyan. La cortaron por pedacitos, la desmembraron, pero que Quetzalcóatl en su inmenso amor juntó todas esas partes, todos esos, todos esos trocitos que lo despedazaron, que lo desmembraron, lo sembró, ¿no? Lo sembró y, y enraizó esta plantita de meyotl, de Meyahuel, y de ahí creció un quillote y floreció. Es una, es una de las Tzitzilime, una de las hermosas. Ahora imagínense todo lo que es la plantita de meyotl, de mezcali, del magueycito. De su fibra sacamos nuestra vestimenta. De su fibra sacamos para el mecapal. De su fibra sacamos para el mecat, o sea, la cuerdita, porque es la viva imagen del amor por la vida y el amor por florecer. En verdad, hermanito. O sea, ella no dijo, no, pues ya me mataron, no, yo seguiré viviendo. ¿Por qué? Por el amor a la vida. Por eso es que decimos, el amor todo lo puede. Y si el amor todo lo puede, el amor por nosotros mismos no es ser egocentrista, no es ser narcisista, es primero amarme a mí mismo. ¿Y cómo me voy a amar a mí mismo? Aceptándome tal cual soy. Si hay algo que puedo yo mejorar, lo haré. Y si no, pues viviré con ello consciente, en conciencia, que todo esto me estará empoderando, me estará guiando hacia mí. Estaría yo alimentando mis raíces para que cuando llegue el momento, la edad, yo pueda
elevarme al cielo y florecer como esa flor del maguey y del quillote. Mayagüe, Pastecatzi. Dice, si yo me conecto con estos 4 rumbos en este camino que yo estoy caminando, en esta cuerda, de forma espiritual, de forma energética, de forma emocional, y lo hago las cosas de todo corazón, por lógica, que voy a hacer una medicinita. ¿Me entiende? Mi palabra va a ser medicina, porque nuestros abuelitos la ignorancia lo consideran como una enfermedad. La arrogancia lo consideran una enfermedad. El egocentrismo es una enfermedad. ¿Entienden? La venganza, el odio es una enfermedad. Así lo ven los abuelitos. Por eso hablan mucho de Pastecatzi, de medicina. ¿Y cuál sería la medicina del odio? Pues el amor, el perdón, el entendimiento del Tezcatlipoca de que yo me reflejo en ti, ¿no? Por eso cuando alguien les diga a ustedes, oye, eres yo lo que he hecho es, soy espejo y me reflejo. Y cuando estoy con alguien de confianza, que me llevo bien con él, otra cosa que yo me haga, pendejos, le digo yo, ¿no? Perdón por la grosería. Pero yo así se los digo a los que les tengo confianza. Oye, ya, mira, deberías de hacer esto, deberías hacer lo otro. Espérate, mi hermanito. Soy espejo y me reflejo. Otra cosa que me haga pensativo, ¿no? Y con eso, ¿y qué me quisiste decir? Pues hermanito, tú también tienes las mismas posibilidades. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué ves mis defectos y no ves los tuyos? No, pero tú eres el... No, 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 no. Tú también eres nahuablante. Tú que hablas, tú que escribes libros, tú que... Sí, señor, lo hago, pero créame que doy mi mayor esfuerzo. Pero dime, ¿qué estás haciendo? Porque tengo que decírtelo, mi hermanito, ¿no? Entonces, de eso nos habla este hermoso círculo, el color blanco, la pureza, de que vamos a trabajar en esta medicina del color blanco, lo puro, lo limpio que podemos encontrar en nuestro camino. Por eso nos pone una cuerda, nos pone al centro, no lo pone atravesado, no, lo pone al centro. Nos habla de un vivir en la centralidad, como Xiuhtecuhtli, en la centralidad, en la armonía. ¿En la armonía con quién? Ayer ya lo veíamos, que nos sanan, que nos curan. La tierra, el aire, el agua y el fueguito. ¿Y no están ahí los 4? ¿No? Entonces todo esto es súper importante, hermanito. Muy importante. Avanzando con la iconografía que encontramos, tenemos aquí una cuerdita que lo cubre de color blanco y color rojo. ¿Qué les dice sobre ese color rojo y color blanco? ¿En qué, en qué energía encontramos mucho el color blanco y el color rojo? ¿En alguna energía? ¿En algún regente? ¿Quién sería? Les pregunto a ustedes. Es importante los colores relacionados.
Ajá. Chipetote, rojo, ¿no? ¿Te más tiene? Exacto. Gracias, hermanita. Ah, Los acamate. El chipetote. ¿Y qué nos diría entonces esa mantita de algodón con rojo con blanco? ¿No? Nos hablaría entonces de trabajar con chipetote, que hermanitos. ¿Y qué significa chipetote? Debemos de tener un cambio integral, un cambio completo, ¿sí? Si es necesario que yo cambie de pensamiento, lo haré, para que yo pueda entender esta medicina, para que yo pueda entender este camino, ¿sí? Es importante, ¿sí? En este camino del transmutar, necesito el color rojo, la fuerza de voluntad, ¿no? Imagínense, los que de una u otra forma, en el tiempo que tenemos en este plano existencial, tenemos algún pequeño vicio o adicción a alguna bebida, a alguna droga, a algunas medicinas, a algunos estimulantes para nuestro cuerpo que supuestamente nos hacen sentir bien, ¿no? Como las drogas permitidas, el alcohol, el tabaco, ¿no? Estás bebiendo, híjole, te sientes feliz, jajaja, hoy, y yo soy esto, yo soy el otro, sientes que, decía mi papá, sientes que vuelas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando regresamos nuevamente a la realidad? Simplemente debió de haber sido una ilusión, ¿no? Entonces, el cambio debe de venir para eso. O sea, si yo tengo, quiero, como fuerza de voluntad, tengo, quiero salirme de esa adicción, a lo mejor al tabaquismo, del de fumar. Yo sé y estoy consciente que estoy contaminando este hermoso templo, pero más sin embargo lo hago. O los que nos gusta comer, mano, comer. Los que nos gusta mucho dormir, los que nos gusta mucho con consentirnos, estar durmiendo todo el día, no querer hacer nada. En conciencia sabemos que debemos de ser productivos, pero decimos, no pasa nada, solo por hoy, ¿no? Entonces, toda esa fuerza de voluntad, ahí mismo en la telita está el color blanco, ¿no? Miren, aquí está el... Inicia la telita con rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Y así se cierra el ciclo, ¿no? Justamente eso. Si yo me voy a esforzar, me voy a empoderar y me voy a proponer de vivir en armonía, de vivir sin ese líquido, sin ese humito, sin ese alimento, sin esas decisiones, emociones de odio, de rencor. Yo sé que me hacen daño, pero también debo de entender y comprender, hacer conciencia de que todo eso me va a llevar a vivir en mi neltilisti, en mi pureza. Me va a mostrar realmente el gran valor que tengo yo al momento de estar vibrando con esta energía. ¿Me entienden? Por eso es que lleva el color de Shipetot. Por eso lleva el color de esta cuerdita. Pero eso no queda ahí. Miren, esta parte, ya lo pintaron. Alguien lo habrá pintado con esas rayas. Pero bueno, tenemos a este Ishkimili. ¿Qué es Ishkimili? ¿Qué quiere decir Ishkimili? En la lengua náhuatl es como si agarráramos, miren, así, estos dos rollitos. Es este lo que nos ponen aquí, ¿no? Y al momento de hacerlo, como lo atraviesan,
Pero si lo ponemos aquí, podemos ver por estos hoyitos, por estos dos hoyitos, ¿no? Pero como no lo cierran, no lo ponen así. Es como si nos pusiéramos esto en los ojos, no podemos ver, ¿entienden? Y le ponen también, lo pintan aquí de color rojo, ¿se dan cuenta? Y esta cuerdita y este corazoncito está conectado con este Ishkimili, pero también con esta cuerdita de la fuerza de voluntad. Ahora bien, si decimos que este circulito rojo, a ver, lo subo tantitito, ahí está, para que pudiéramos enfocarlo bien y no nos quiten visión estas rayas. Miren, este rojito es el corazón. Este Ishkimili, como este papel, esta manta enrollado nos habla. Conecta tu percepción del corazón con tu percepción de la mente. Porque créame, hermanito, a través de nuestro corazón podemos percibir, intuir. Por eso decimos, tengo la corazonada de que esto va a pasar, ¿no? Lo sentimos aquí. ¿Por qué pasa cuando vemos algún hermanito o nuestra dualidad, nuestro Ishnamic, nuestros hijitos, no, y nuestros nietecitos, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Un nietecito. Sientes, sientes una emoción acá, ¿no? Lo percibes, percibes ese amor, esa energía, ese empoderamiento. Pero ahora, conectamos esa vibración con nuestra intuición de ver sin los ojos, ¿no? De percibir con nuestro tercer ojo. Podemos ver o con nuestro glándula, ¿verdad? Dicen algunos la glándula pineal que lo desarrollamos, que nos ayude a percibir. Me encanta explicar esta imagen porque, esta imagen mántica, porque a mí como me lo explicaron, dije, pues este sí me encanta para nuestro calpuli, ¿no? Entonces dice, si tú conectas esas emociones, pero en este también, este y el chiquiscali, en este contenedor, con tu percepción, tu conexión hacia el universo, ¿qué nos estará diciendo? Dice, somos una energía luminosa, somos una energía sagrada, capaz de conectarte con el universo. Por eso yo cuando les digo, envío al universo el amor, el entendimiento, el empoderamiento. Lo envío yo al universo. Y muchos estarán, pues yo quiero entendimiento. Pues aquí, mira, aquí hay. Ya lo mandó ya, ¿no? Es esa parte, hermano. Dar lo que queremos que nos den. ¿Me entiende? ¿No? Primero demos nosotros entendimiento, amor, comprensión. Habrá gente que no lo va a valorar, yo lo sé, pero habrá quien lo necesite, un desconocido que ni siquiera sabemos, pero lo puede necesitar, ¿sí? Entonces, nos habla pues de empoderar nuestro percepción, percibir quién necesita la medicina, percibir quién necesita una palabra de aliento, porque créame, hermanitos, a mí también me ha pasado. Hay momentos que solamente necesito que alguien me diga, hermanito, cuenta conmigo, ¿eh? En lo que yo pueda, aquí estoy. Vamos a salir adelante, no te preocupes. Hombro con hombro, brazo con brazo, en un solo camino, cada quien con el sendero que decida, pero caes, yo te sostengo. Caigo y tú me sostienes, ¿no? Juntos, como los carricitos.
A veces es lo único que necesitamos, ¿no? En algún momento somos humanos, somos vulnerables, sí, pero tampoco debemos de quedarnos en ese limbo, en esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es por ello que nos pide que desarrollemos esa percepción, esa intuición, esa ecolocalización, ¿no? A lo mejor, no sé si posiblemente les haya pasado a ustedes cuando, cuando a veces decimos, alguien me está criticando, escuchamos como rezumbido, así como un pitidito. Decimos, alguien me está criticando, pero lo único que yo puedo hacer es todo lo que tú me desees, que el gran Padre Universo te lo multiplique. Gracias por tenerme en tus pensamientos y en tus palabras. Esa frase es muy poderosa, ¿no? Y sí, empieza a escuchar el rezumbido, es como ese pitidito a veces, o estamos estornudando, ¿no? Decimos salud, en eso en el occidental, pero realmente decimos nosotros en el pensamiento de los abuelitos, alguien se está acordando, ya sea lo que tú le ayudaste o lo que tú no le ayudaste. Y entonces, ¿qué puedo decir yo? Lo que les acabo de decir. Gracias por tenerme en tus pensamientos, en tus palabras. Todo lo que me desees, que el gran Padre Universo abundante te lo triplique. Ujú. Y está lleno de metáfora esa frase. Pero bueno, regresando a la imagen que estamos leyendo, hermanitos, ¿no? Miren, tenemos aquí, ¿qué creen? Plumitas de águila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Les dice algo? Las plumas de águila para los abuelos y creo que para todos los hermanitos de la náhuatl, Titihuantinsuyo, una pluma de águila representa un logro, un entendimiento, una comprensión. También un pluma de águila representa el empoderamiento de nuestro objetivo. Por eso es que en las flechitas, en las flechas de carrizo, en la parte aquí, la parte de atrás le ponen la plumita de águila y aquí tiene la flechita para que vayan. Se dice que la pluma de águila lo empodera a estas flechas para que vuelen alto y lleven la direccionalidad, la visión. Por eso le ponen la plumita de águila. Ahora, en sí, la plumita de águila es como pudiéramos hacer una analogía, como el turbo que le ponen a ese carro, ¿no? Para que rapidito, ¿no? Como que lo empodera, lo hace mucho más rápido, mucho más ágil, ¿me entienden? Entonces, ¿pero por qué son cinco? Las plumas de águila también representan el día, el día. Las plumitas de águila también representan a Quetzalcóatl, porque es una energía diurno, o sea, de día, ¿verdad? También representa a Quetzalcóatl, todo ese conocimiento con objetividad ese conocimiento, pero también representan las manos, por eso son cinco. La mano derecha, porque la mano derecha representa lo tangible, lo que sí podemos tocar, lo que sí podemos vibrar, ¿sí? La mano derecha. Y todo esto nos habla de lo tangible del tonal en forma dual, de lograr nuestros objetivos en este ámbito
en este trabajo del tonal, ¿verdad? Ahora, también en esas plumitas está el fuego, agua, aire, tierra y nuestro poder central de nosotros, nuestra luz, y es el dedo central que tenemos. Pues estamos resguardados por estas 4 energías. ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables? Ay, pobrecito de mí. No, aquí nos está diciendo blanco y negro, ¿no? La conciencia nos habla de la pureza de la conciencia, la agilidad del águila de volar alto, pero también nos habla, ¿verdad? De ese cambio, que cuando lleguemos a una edad, en una etapa de nuestra vida, podamos quitarnos las plumas. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo en armonía, para que sigamos creciendo, para que sigamos obteniendo ese sustento. Ojo, la palabra sustento en toda su grandeza de la palabra y en todas sus dimensiones, espiritual, intelectual, emocional, energético. ¿Sí, hermanitos? Desde esa perspectiva, desde esa visión, toda una filosofía hermosísima. Y cheque, los tecpas que encontramos ahí son 2, ¿entienden? Estos 2 tecpatles en los 2 mundos, espíritu, tonal y nahual, ¿sí? Nos habla de nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Pero ¿por qué lo tiene ahí? Bueno, recuerden que el tecpatl es el cuchillito para ir abriendo camino. Vamos, vamos. Pero también nos sirve para ir cortando hábitos, cortando formas diferentes de pensar que no nos ayudan a empoderarnos nosotros mismos. ¿Sí? Pero también nos habla de la disciplina. Tecpatl es cortante. Tecpatl, te tienes que decir tal cual. Primero a ti mismo, ¿no? Y que algunos decimos, híjole, es que esa persona es tan sincera que lastima su palabra, sí. La verdad duele, hermanito. La verdad duele. ¿Por qué duele? Porque nos han enseñado a que, bueno, lo más fácil, porque no somos disciplinados, porque si nos dicen, de aquí a esta montaña tienes que caminar corriendo, rápidamente nuestra mente dice, uy, es que yo soy un ser inferior, es que yo estoy gordito, es que yo sufro de hipertensión y tengo ¿cómo se llama? Triglicéridos o cómo se llama, triglicéridos. Es que sufro de azúcar, y no voy a poder caminar, está lejos. No, no, es algo duro. No, tú puedes. ¿Qué te falta? ¿No tienes pies? Sí. ¿No tienes manos? Sí. ¿No tienes un cerebro? Sí. A Patlani, muchos no nos gusta, a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Nos gusta que nos los pinten así como que, y vivieron felices por siempre. Y todo, no es cierto. Y todo, este camino que estamos viviendo en el Nahual es todo amor, todo apapacho. No es cierto. Sería una vil mentira. No, es de disciplina. Es que va a llegar momentos que te vas a, te vas a desesperar, ¿no? Yo lo digo también por mí, me he desesperado. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a llegar a un nivel mucho más elevado? Mi ego está hablando. Y cuando me digo a mí mismo, ¿cuál es la prisa, Yao? ¿Cuál es la prisa? ¿Lo que es para ti?
va a ser para ti. Ten paciencia. La paciencia es la madre de la disciplina. La disciplina es la madre de, es la fuente de lograr, lograr aquello que te propones. Pero he ahí, también TecPac es la lámpara que nos va guiando, vamos viendo. Pero el que lo porta, agarra su TecPac, ¿no? Quien le pone su TecPac, va guiando y los demás van viendo esa luz, también van siguiendo esa luz. Lo que yo pretendo, lo que yo intento, es que esto también ustedes lo repliquen, que también lleven su TecPac, vayan iluminando los demás hermanitos. Vayamos haciéndoles entender que es posible empoderarnos en estos dos rostros y en varios rostros para forjar un rostro verdadero. ¿Y qué es un rostro verdadero? Una identidad firme, que lo que yo digo lo sostengo, que tengo congruencia con lo que yo digo y con lo que hago. Ese es el rostro verdadero, ¿no? Que si yo digo, tengo que disciplinarme, tengo que trabajar, lo tengo que hacer. Es sí o sí, no hay otra opción. Eso representa al TECPA, la disciplina, ¿sí? Que si agarras tu cuchillito, lo empiezas a presionarlo, te va a cortar, ¿no? Pero ¿qué? Vas a aprender qué se siente que te corte ese cuchillito de obsidiana. Que si yo empiezo a ensoñar y amanezco muy cansado, duele. Sí, el TECPA duele, corta. Duele cortar con hábitos. Imagínense la ansiedad, más si es una droga, ya sea una droga permitida o una droga ilegal, como le dicen. Sientes esa ansiedad de querer consumir eso que tu cuerpo lo hace sentir bien, aunque sea momentáneo. Y cortar con eso duele, por supuesto. Pero por eso lo ponen de color rojo y de color blanco, y en la punta le ponen el color rojo, porque tiene que ser con fuerza de voluntad, para que después alcances lo limpio y lo puro. Sobre estas plumas que encontramos nosotros. Oh, una garra de ocelot. ¿Se dieron cuenta? Miren, este es un ocelote. Este es una garrita de ocelot. ¿Eh? Pero ojo, no son garras que lastiman. Chequen ustedes. Estos no son garras. ¿Qué podrían ser desde lo que ustedes han visto? ¿Qué podrían ser? Medicina, pueden ser medicina temastiani, tlapoyahualti. Hermano, ni siquiera la nestilí. Exacto, hermanito. Son lengüetitas de Malinali. Pero ¿por qué negros? Y no amarillos, como siempre los hemos encontrado. ¿Por qué será? Porque es medicina para el nahual, para el espíritu. Recuerden que el ocelotito, el ocelot, es, el ocelot es el nahual de Tezcatlipoca. Es su consentido de Tezcatlipoca. Pero también el ocelot es el espíritu de la montaña.
¿Y dónde está el espíritu y dónde está la montaña? Aquí está. Esa es la casa. Esa es la montaña. ¿Entiende? ¿Tiene relación? Por supuesto. Entonces, nos dice y nos pone, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Son 7, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manchitas. Y aquí, miren, esto nos pone como plumaje, perdón, como, sí, como eso. No, no es plumaje, es como pelaje blanco, pero también representa como la espuma del agua, el del fluir. Nos está hablando aquí justamente, hermanitos, de, son 7. ¿Les dice algo? Los 7 rumbos, los 7 orificios que tiene la serpiente, ¿verdad? Que tenemos aquí la serpiente, nuestra lengüita que nos ayuda a comunicarnos, ¿no? Entonces, nos dice que debemos de darle medicina a nuestro nahual, a nuestro espíritu. ¿Y cuántos son? Son 5 lengüetitas que tiene. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Así, ¿dónde está el 5? Aquí está, miren. Aquí está. Ahí está el número 5. No nos habla de otra cosa más que nuestra mano izquierda. ¿Entiende? Nuestra mano izquierda. Nos habla justamente de nuestra transformación, de nuestra mutación, si queremos hacerlo así, espiritual. Nahual. Pero nos dice que para lograr esto tenemos que conectarnos por estos 7 rumbos cósmicos. Somos el séptimo rumbo cósmico, ¿eh? ¿No? Pero también nos dice que todo esto lo debemos de hacer con pasión, con esa pureza, con esa limpieza, enfocado al conocimiento, enfocado a la energía, enfocado a la medicina. Imagínense, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esta imagen. A mí me fascina. Y no es el único, hay más. Todos los que hemos leído tienen todo un porqué y para qué. Cuando ya hemos hecho esta conciencia, miren, aquí tiene la fuerza de voluntad de transformar, miren, tiene el color rojito. Cuando ya tenemos conciencia de que debemos de impregnarle nuestra fuerza de voluntad para darle medicina a esta espiritualidad, a este cuerpo energético, a este cuerpo emocional, a este cuerpo sagrado, en todos sus cuerpos que tenemos, nos dice, nos va a ayudar a encontrarnos en ese color blanco. Pero todo esto, ¿por qué no lo ponen el color amarillo? El color amarillo es la luz, es tu energía, es tu empatía, tu paciencia, porque lo que tiene los celos es muy paciente, analiza, acecha, está tranquilo, está acechando, ¿no? Llega a su presa y atrapa. Si no, observen a un gatito, es un felino, es de la familia de los celos, ¿no? Pero ¿qué hace el águila? El águila va volando acá arriba, encuentra su presa, baja en picada, lo atrapa y vamos. Entonces, al tener los dos en esta imagen mántica,
nos enseña a que debemos de transformar, a que debemos de empoderar, a que debemos de usar estas dos cosas, combinarlos, armonizarlos. Va a haber momentos que hay que tener esa paciencia, calma, acechar, pero va a haber momentos que sí también. Vámonos, hay que hacerlo rápido. Esto es para ahora y hay que hacerlo. Y le pedimos al águila que nos ayude. Vámonos. Es para ayer esto que apenas hoy estamos haciendo, ¿no? Pero también va a haber momentos que hay que analizar, hay que acechar, ¿sí? Ahora bien, chequen ustedes aquí. ¿A quién tenemos? A Zipactli. A Zipactli. ¿Quién es Zipactli desde su nombre? Zipactli. ¿Qué es Zipactli? La primera medicina, ¿no? ¿Y qué es esa? ¿Y qué es esa primera medicina de Zipactli? Recuerden, ojo, recuerden que el odio, el rencor y todo, el egoísmo, el ser vanidoso, para los abuelos, ¿qué es? Es una enfermedad, ¿verdad? Por eso quise enfatizar eso. Entonces, Cepatli es la medicina. Y es una medicina que crear, dar vida. ¿Saben ustedes que su regente de Zipacli es Tonacatecutli, Tonacasihuatl? Que se necesita una energía femenina y una energía masculina para dar una nueva vida, ¿de acuerdo? Y que esa nueva vida para los que tenemos, para los que tenemos la fortuna de tener nuestros hijitos, es una medicina. Se siente bien hermoso que sentirte orgulloso de tu hija, de tu hijo, de verla crecer, de poderse autorrealizar, de que te diga papá, que les diga mamá. No, es muy hermoso, es una medicina, ¿sí? Pero también Zipacli también habla de Cepacli, la primera alegría, la primera felicidad, porque es crear vida, crear un nuevo trabajo, crear un nuevo camino, crear un nuevo grupo, crear un proyecto. Es una medicina. Todo lo que vayamos creando, ya sea creando un libro, creando un nuevo proyecto de un jardín botánico, creando un nuevo negocio, debe de ser una medicina. ¿Por qué debe de ser una medicina todos estos nuevos proyectos? Porque debe de estar enfocado de sanar la enfermedad de los demás. Debe de ser medicina. Si yo abro un restaurante, debe de ser medicina. Que ese espacio cuando lleguen, la gente se sientan como en casa. Que cuando lleguen, hola, bienvenidos, pasen, pasen, pasen. Miren, tenemos café, si gustan, les damos un cafecito, un atolito, tenemos esto. Hacer sentir la gente que es importante para nosotros. ¿Entiende? Que si voy a iniciar, mi proyecto es hacer mi jardincito botánico, voy a preparar con tanto amor la tierra, voy a visualizar todo lo que voy a sembrar, para que los arbolitos que voy a sembrar, arbolitos frutales, voy a estar pensando en cuidarlos, en quererlos, en amarlos, para que den frutos, para que consumamos y nos calmen nuestra sed, nos calmen nuestro hambre de alimento físico.
Debe de ser una medicina. O, pues también se vale. Podemos decir, ah, pues este jardín que yo voy a crear. Ujú. Sí, hermanita Ana, es correcto. Lo del Naltilistli, lo del Zipacli. Hermanitos, es eso de Zipacli, de sembrar, pues, porque Zipacli representa la tierra. Sembrar principalmente esas semillas que florezcan, pero no nada más, ya lo sembré. No. Lo siembras y lo limpias y lo cuidas y lo proteges, que le pegue el sol como el conocimiento que le vas a ir dando, ¿no? Muchos de los errores que cometemos, que iniciamos un proyecto de temascalito, decimos, no funcionó esto no funcionó, sí. ¿Sabes por qué no funciona a veces? Porque lo visualizas solo con el enfoque monetario. En verdad, yo se los digo, por experiencia lo viví. Cuando me enfoco solamente con un enfoque monetario, que pues voy a ganar tanto, ¿no? Te decepcionas cuando, híjoles, no, pues llegaron tres, ¿cuánto? Creo que no me conviene. O, o híjole, es que de este temascalito que acabo de hacer, solamente dos me pagaron y no tuve nada de ganancia, ¿no? Pero cuando le cambias el enfoque, es otra visión. Cuando dices, bueno, Padre Universo, pues he aquí, permíteme servir a los hermanitos. Ábrele su corazón, su conciencia para que sanen. Y lo que tú tengas preparado para mí, pues bienvenido. Y lo que creas que todavía no merezco, no pasa nada. Seré paciente. Y la completo yo, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Es una semillita que estoy sembrando aquí. Y esa semillita me va a empezar a dar la abundancia del sustento en todos sus ámbitos, incluyendo el sustento económico. ¿Sí? Pero ahora bien, aquí miren Zipactli, chequen cómo está empoderado todo con un color rojo. Desde aquí, desde la columna vertebral, todo esto está cubierto de color rojo. Y aquí hasta le ponen un copetito acá, ¿no? Nos habla justamente, hermanitos, de que para lograr esto, para lograr ser creadores, sembradores, tenemos que tener que conectar esta cabecita con los demás órganos, armonizarnos, trabajar en armonía, ¿sí? Pero sobre todo, entender que hay cosas que no se ven, ¿sí? Que no todo es lo material. Por eso no lo muestra, miren, Zipacli, una sola mandíbula. ¿Por qué no tiene las dos mandíbulas? Porque dice Zipacli, tienes que trabajar en lo tangible y en lo intangible, en el tonal y en el nahual, en lo espiritual y en lo material, en la luz y en la oscuridad. ¿Y acaso no es lo que nos muestra Ocelo, la oscuridad, lo interno? ¿Y acaso el águila no nos muestra esa luz? ¿Me entiende? ¿No? Entonces, justamente Zipacli dice, pues sé la primera medicina, hazlo, ¿sí? Si tú puedes ser la medicina para sanar, pues la ignorancia, puedas sanar y subsanar esas heridas de venganza, de odio, de resentimiento, pues lo que nos está mostrando Zipac.
¿sí? Y nos muestra estos dientes no puntiagudos, no filosos. Miren, No, chatitos, están chatitos. estos dientitos como cuadraditos, no lastimarían, ¿verdad? Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, permíteme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Les dice algo? ¿Por qué nada más 6? Porque él es, Zipacli es el número 7. Y Zipacli representa la tierra, ¿no? Y bueno, si no me quieren creer, pues aquí está, miren, o sea, no los, como les digo, no estoy inventando el hilo negro. Aquí está, miren, es él, Zipacli. Aquí está su cuchillito de pedernal. Su colmillito está conectándose con el universo. Y ahí está el número 7. Y ahí mismo emana este fueguito, este lengüetita de Malinar. ¿Me entienden? Cepatli. Y en su naricita tiene el color rojo. Justamente dice, ¿por dónde respiramos? Respiramos por la nariz. Dice, disfruta el hecho de estar vivo. Disfruta el hecho de estar vivo y dar medicina. Conéctate hacia lo que está ahí arriba. Por eso nos muestra un cuchillito en su nariz. Y no es cualquiera, es uno enorme, para que lo veamos. ¿Entienden? Entonces lo que dice el Zipacli, al momento de respirar, estamos conectando, intencionando con todo aquello que está allá arriba, con el universo. ¿Y quién está? Tonatiuh, Tlahuizcalpantecutli, Metzli. Con estos tres, ¿para qué queremos más? Si puede más, más. Pero conocer su ciclicidad. Bien sabemos que el sol nunca está estático, está en constante movimiento. La luna ni se diga sus fases lunares. La estrella Venus, el Tlahuizcalpantecutli, también tiene su ciclicidad. Por eso es que nos lo muestra con un cuchillito y dice, vamos, conéctate. Conéctate, sí, con este plano que está aquí. Perdón. Con los 6 rumbos. Pero tienes la otra oportunidad. Y para lograrlo, y para realmente empoderarlo, ¿qué necesitamos? ¿Se acuerdan? El primer ejercicio que hicimos de este curso que estamos vibrando en esta veintena de Tlacaxipehualistli, ¿cuál es? Observa, calla y aprende. Y aquí está, miren. ¿Por qué este ojito de Zipacli no lo muestra? Igual, blanco, perdón, sí, blanco y rojo, o rojo y blanco. ¿No? Ahora entienden del por qué rojo y blanco también. Por eso es el color de chipetote, pero también es el color de la fuerza de voluntad, el color blanco, la pureza que podemos alcanzar con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Otra cosa que, pues digamos, bueno, pues creo que sí tiene razón, pero pues no podría yo hacerlo, ¿no?
Miren, hermanito. En general, esta imagen es riquísima en concepto. Pero lo que nos interesa a nosotros, el primer paso es entenderlo, leerlo, pero lo que más me interesa es como este conocimiento que nos muestra, que nos regala, ¿cómo podemos, cómo lo podemos enfocar a la práctica? Sí, es muy hermoso conocer mucho de los Amoshli. Sí, que esto dice esto. Sí, pero lo que a mí me interesa es que este Amoshli no es para guardarlo, ahí lo voy a pegar, que se va bien bonito, que no, ¿cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Y al aplicarlo a nuestra vida cotidiana, la lectura de estos Amoshli, la lectura de estas imágenes mánticas que también los conocemos de esa manera, ¿cómo, cómo lo experimento y digo, sí funciona? Al observar, puedo aprender. Al callar, puedo aprender. Al tener la humildad y aceptar decir, bueno, aun aunque sea un campesino, aunque sea un trabajador de la limpieza, aun aunque sea un indigente inclusive, pueda yo tratarlo igual como aquel que ocupa un puesto más alto en la política, ¿no? La mismísima presidenta aquí nosotros en México, a nuestro jefe de trabajo. ¿Por qué? Si yo acepto que todos son maestros, estaré en esa predisposición de aprender de todo lo que observo. Pero si no aprendo a callar, ¿qué me puede enseñar este indigente? Es un ignorante. ¿O qué me puede enseñar esta persona? Pues ni siquiera sabe leer. ¿Les recuerda a alguien? Por haber leído unos 3, 4 libros ya creía que era el saberlo todo. ¿Ah? Y esta decía, no, pues lo que tú sabes lo voy a aprender en un año. No es cierto. Eso no se aprende en un año. Se aprende viviéndolo. Y al vivirlo tienes la oportunidad de compartirle a otro. ¿Entienden? Entonces, y si nos damos cuenta, una de las características que tiene Zipacli es que su piel se forma de estos, miren, ¿no? De estos triángulos. Y les dice algo este triángulo, ¿verdad? Fuego, aire. Es el fuego y el aire emanan un vapor caliente, caliente. ¿Y cómo? Ojo. Y como los globos aerostáticos que hay pues en Teotihuacán, todavía los podemos observar, ¿no? Como estos globos aerostáticos se elevan por el mismo aire caliente que, válgame la redundancia, que este aparatito calienta el aire y lo empieza a elevar hacia arriba, lo impulsa. Entonces, el mismo triángulo, por eso yo les recalqué cuando trabajamos con los señores de la noche, este es aire, el dedo es el aire, este es el fuego. Lo unimos y ¿qué está formando? Por eso esta simbología lo podemos encontrar, lo podemos encontrar en varios grupos, bueno, sectas o como les podemos llamar nosotros. Grupos de conocimiento, grupos de trabajo, grupos de filosofía. Pero ojo, algunos grupos son muy cerrados.
pero lo tienen esto. ¿Por qué los Teocalli los hicieron así, en forma de triángulo? ¿Y por qué no en forma cuadrada, plana? Ahí están los pirámides de Egipto. Ahí está el Teocalli de Teotihuacán. ¿Entiende? Todo esto está enfocado a que dice, el fuego de tu ser, el fuego con tu hijillo, puedes elevarlo y te podrá elevar espiritualmente, intelectualmente, a conocer lo desconocido. Solo no tengas miedo. Como hace rato me decía un hermanito, dice, oiga, pero si con el espejo visualicé a otros seres no tan deseables. ¿Por qué? Es que tenían cuernitos. Es que estaban, vaya, es que era una energía deforme, parecido a lo que nos han enseñado en la Iglesia Católica, que es el diablo, ¿no? Y yo le decía, a ver, hermanito, permíteme decirte, ¿te acuerdas que al inicio de las clases yo les dije, tenemos que entender, comprender que debemos de desaprender todo eso que nosotros sabemos, todo lo de la religión, todo lo del sistema político, económico, global, todo el sistema de medicina, de la farmacéutica. Los de las farmacéuticas, ellos créame que ellos crean enfermedades para que después los sanen esas enfermedades. Esas enfermedades son creadas en laboratorio para que después digan, ah, no, yo tengo la medicina y te la voy a vender. Dígame sí o no. O si estoy en un error también, dígamelo. Así funciona ese sistema. Así funciona. Cuando, ah, no, me voy a tomar mi tecito. No, 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 esas hierbas. Mejor, por aquí tengo uno. Mejor usa esto. Esto es mejor. Y te evitas de andar buscando todas esas hierbitas donde las vas a encontrar. Con esto se te quita rapidito el dolor y pues ya estás sano. Su intención de ellos es controlar tu enfermedad, pero crearte otra nueva enfermedad. Contrario a la sanación, a la medicina que estamos viendo ahorita. Sanarlo desde raíz, empoderándome en estos dos ámbitos, el nahual y el tonal. Desde esa perspectiva, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Me entienden, hermanito? ¿Verdad? Ojalá, por eso vean, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 y 7 con este que está aquí, miren, ¿no? Y 8 con el que está aquí, ¿no? Conviértete en ese náhuatl. Les decía yo, y este es apenas la puntita del iceberg de la lectura de esta imagen. Ahorita lo que vimos fue la descripción física con un poquito con la conexión filosófica nahuálica. ¿Falta más? Sí. Ahora, en cada uno de estos ámbitos que yo les hablé, de los rumbos, del Ixquimili, de Piltzintecutli, del camino del trabajo, de Xipetotec, de Tezcatlipoca, de Quetzalcóatl, de Tonacatecutli, de Tonacacihuatl, de Tecpatl, sus regentes, Chalchihuitotoli. ¿Entienden? Todo este trabajo que acabamos de ver en esta imagen, el objetivo es
pulir, limpiar, empoderar nuestro chalchihuitotolín. ¿Y qué es el chalchihuitotolín? El guajolotito de jade. Les decía yo, para los abuelos, lo más valioso no era el oro, era el jade. ¿Y por qué el jade y no el oro? Bueno, porque el jade es el color del agua. Y porque el agua, de eso está compuesto nuestro hermoso cuerpo. A todo esto, podemos concretar y decir que lo principal para nuestros abuelos era empoderar, armonizar, construir, esculpir a un ser humano consciente del gran poder que tiene de dar vida y de destruir, de sanar, pero también de enfermar. ¿Me entienden? De ese jade que tenemos nosotros. ¿Sí? No sé, hermanito, si alguien quisiera compartir algo. Yo quise detenerme un poco más acá para explicarles, porque esta es la imagen mántica que representa nuestro Calpuli. Yo así lo siento a ustedes, que ustedes son parte de esta gran familia, de este gran Calpuli. ¿Sí, hermanitos? No sé si alguien quisiera compartirnos algo, los escuchamos, ¿verdad? ¿No? O alguna duda quizá pudieran tenerlo, también es posible. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Azokamati temastiani guano iniwan tlanextilis tlanextilis Tlanestili naunitzi. ni yo tlazo paqui temastiani, mi corazón se siente feliz, agradecido por toda esta, por este regalo, por toda esta información que realmente me emociona y transforma. En un momento me ha hecho viajar y transformar mi pensamiento, porque a veces, a pesar de tomar y tomar clases, a veces se me olvida cuando divago, cuando me olvido de acechar, cuando gana en ese trato, porque yo he hecho un trato con mi dualidad y a veces ya hablo con ella y a veces, pues sí, como dicen, ¿no? Como loquita, pero a veces ya no me importa, o sea, voy tomando en cuenta que eso me conviene, que eso es bueno para mí y también para los demás, cambiar mi manera de pensar. Y pues bueno, refuerza, refuerza lo que a veces, lo que reflexiono y lo que escribo, pero también me hace ver dónde me falta aprender, dónde me falta, este, seguir indagando, seguir acechando para poder ir transformándome pues ya que mi objetivo pues es ese, ¿no? Llegar a tener, como usted dice, pues esa, no sé si en esta vida, no sé, pero pues seguir fluyendo y trabajando en ese diario vivir, agradecida por cada instante, por esta nueva oportunidad y hoy pues lo descifra muy bonito, y pues vivir el aquí y el ahora, ¿no? Con esa primer medicina, la medicina de la tierra es Ceci Pactli. Se me hace tan hermoso, o sea, descifrarlo así, como la primer medicina es vivir con alegría, con voluntad, es una gran medicina, ¿no?
Y pues bueno, eso es maravilloso, entenderlo, o irlo entendiendo un poquito. Para no limitarme, decreto que es un poquito para poder abrir mi mente cada día más. Y pues pues desaprender, pues como dice, o sea, ir eliminando ese cocolistli con esa maravillosa metáfora que impacta mi ser, mi cerebro, ¿no? De Tecpa, esa maravillosa metáfora que me ayuda a ir cortando, a ir decretando, a ir creando con esa palabra y también destruyendo todo lo que no me suma, no me aporta. Y pues tener que reconocerlo, pues, eh, pues hablaba de esa transformación y por qué duele. Pues sí, precisamente, ¿verdad? Haciendo énfasis en eso, en que pues las transformaciones, toda transformación duele, cortar duele y es una gran medicina. El dolor es un indicativo de que hay una transformación interna. Yo a veces decía, pero ¿por qué tanto dolor del alma y del cuerpo? Sin embargo, ahora digo, es que si está doliendo también, es porque algo está cambiando en mí. Y pues agradecida infinitamente, de verdad, Temastiani, hermanitos, con este gran círculo, aprendiendo aquí a reconocer mi luz, mi oscuridad, mi tonal y mi náhuatl. Tazo Kamati y Kanochi no Yolo, Ascan Huanican, ni mismoca no Huitzili. Les envío una gran sonrisa, ni Mestlazotla y Kanochi no Yolo. Los amo con todo mi corazón. Tlazo Kamati, Temastiani, Guanoñico. La Socamate Nagnitzim, sí, realmente, hermanitos, tiene una gran profundidad. Y no tan solo esta imagen mántica, todas las imágenes mánticas, por ejemplo, aquí el que lo acompaña en la parte superior, miren, fíjense cómo este sustento de este personaje, que es un personaje femenino, pudiéramos decirlo, pero vean, cómo este personaje femenino se está alimentando en esa vasijita tan hermosa de una bebida espumosa, deliciosa, que sería el chocolate, el chocolatito. El chocolate es dulce. Ah, pero no es un alimento físico. Vean, es un alimento florido. Y vean cómo está súper bien estructurada la casita. Es una casa con muchísimo poder. ¿Por qué creen? Miren, que la cabecita de la casa es de color amarillo y su cimiento, o sea, su base, es de color amarillo. ¿Por qué creen? Porque el color amarillo habla de las raíces del conocimiento ancestral, de sus vidas pasadas, de ese conocimiento de sus vidas pasadas, de sus raíces, pero también de las raíces del conocimiento ancestral de sus abuelos, de su familia, con los que todo lo rodea. ¿Por qué decimos que es una energía femenina? Pues vean, tiene su falda, su cuello. Ojo, es muy importante, hermanito. Es muy importante el cuello, o sea, el vestido, la falda para las mujeres, por supuesto. ¿Saben por qué? Miren, forman este triángulo con el cuello. Y porque es mucho más fácil representar la vida de y la fuente, el portal de la vida. Ojalá nos den tiempo
nos dé tiempo algún día a platicar por qué el Cueit, por qué el Mashlat. Es hermosísimo. Miren, aquí, hagan de cuenta de la cintura de nuestras hermanitas, de nuestras madres, ¿no? Y este es el portal. Aquí está el portal. ¿Cuál es el portal? ¿No? ¿Por qué es tan hermoso? ¿Por qué es tan importante? Porque es el portal por donde nosotros llegamos a este plano físicamente. Es su parte sexual femenino. En ese portal, sin morbo, es un portal hermoso por donde llegamos todos nosotros. Yo no creo que, que alguien de nosotros haya llegado aquí como decimos, como se dice en la religión, ¿no? Por obra del Espíritu Santo y ¡zas! Aparece. No, ¿verdad? Por eso el cuello, por eso es la importancia del cuello, la importancia del vestido, cuando se hacen, por ejemplo, la ceremonia del temazcal. Muchas hermanitas entran con su short, pero bueno, también depende del, yo creo que el que corre el temazcal, pero la mujer debe de entrar con su falda larga y sin ropa interior para purificar todo su cuerpo, para limpiar su cuerpo. ¿Eh? ¿Me entienden? Por eso decimos que es una energía femenina. Y vean, nos muestra un pecho y un pecho lo tapa con su mano y tiene un porqué. Vean, así como está, su mano derecha está elevando este molcajetito, pero está mostrando su pecho, su seno. Nos habla del sustento, porque cuando somos bebés, los que tuvimos la fortuna de, pues, de que nuestras mamás nos alimenten de su pecho, y eso debemos de agradecerle a nuestras mamitas, ingerimos todo, sus, sus nutrientes, todo el alimento venía de su cuerpo, de nuestra mamá. Por eso nos muestra el seno, porque dice, aliméntate de la palabra florida, disfruta lo dulce de la palabra florida. ¿De quién? De tu conocimiento ancestral, del conocimiento de los abuelos, del conocimiento del que te dan. Y hay un sustento, miren, y aquí hay un pecho muy apenas se ve su seno. Muy apenita se nota. Pero dice también aliméntate del sustento físico, pero también del sustento ¿qué? Espiritual que no se nota, ¿verdad? Además, chequen su collar de jade. Este collar de jade que en muchas imágenes mánticas lo encontramos. Ahora entienden la importancia del jade. Dice, fluye con tu palabra. No te estanques, no te limites, ¿no? ¿Sí? Sí, hermanitos. Es esa parte, el alimentarnos. Eso es una espumita, recuerden, la espuma es la pasión, es el movimiento. Dice, estate siempre en busca del sustento. No digas, yo ya lo sé todo, ya no voy a aprender más, ya estoy viejo, ya soy abuelo, ya soy el jefe de danza, ya soy maestro. No, nos dice, estate siempre en busca de encontrar esa flor. Fluye como el jade, fluye siempre tu caminar y ese fluir te va a dar, aquí está, miren la cuentita blanca, tunel tilistli, encontrarás tu verdad.
Porque al practicar, al estar en movimiento en busca de este conocimiento, vas a encontrar tu verdad. Pero tienes que ponerle, órale, la fuerza de voluntad. ¿Y por qué no lo ponen acá? Porque es sí o sí, tienes que ponerle fuerza de voluntad, ¿no? Porque aquí es donde pasa nuestro hijillo, ¿sí? ¿Me entienden? Y vean, ella nos está viendo con ese ojo de reto, diciendo, ¿te atreves? ¿Quieres hacer? Su tocadito. En su tocadito podemos encontrar nosotros un pensamiento florido. ¿Ya se dieron cuenta? Tiene uno, dos, tres, tres. Y una flor lo tiene acá, miren. ¿Qué representa? La intuición, la percepción. Y uno lo tiene acá, esta florecita aquí. ¿Qué nos indica? La conexión florida con el de allá arriba, con las energías de allá arriba, pero también una intuición florida. Vaya, no sé que vayamos recolectando toda esa flor de lo que percibimos, de lo que hagamos. Pero ¿qué simboliza sus pies? Y sus pies descalzos no tienen sus cacle. La humildad, de trabajar con esa energía interna de la humildad. Porque si nosotros nos portamos engreídos, ¿qué? ¿Dónde vas? ¿Fuiste a ensayar? Ah, bueno. Entonces, si nosotros nos portamos engreídos, si nosotros nos portamos, oh, yo lo sé todo, yo soy, créame, que nos vamos a perder de la gran oportunidad de disfrutar de algo que a la larga nos va a traer arrepentimiento, ¿sí? A veces muchos, discúlpeme si a lo mejor los ofendo o algo. Yo he observado, muchos abuelitos se fanfarronean, ¿no? Le digo, ¿qué fanfarronean? Se ponen su traje acá y, pues acá, ¿no? Bien vestiditos con toda la indumentaria. Y qué bueno, ¿no? Pero también es importante ser humilde a veces, ¿no? De vez en cuando. Sí, mi ropa me he visto, qué bueno, ¿no? Pero al momento de compartir la palabra, ser humildes. Y si no es necesario hablar, estar calladitos, tranquilitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he visto abuelitos de la tradición, pues, llegan en el círculo, solamente dicen, esto es lo que yo digo, y lo demás que tú digas, no me interesa. Y no es así. Hermanitos, créanme que no es así. Este camino no es así. Este camino es la de disfrutar, respetar y sumar, no restar ni dividir. Sumar, véngase, vamos, te escucho lo que tú digas. Y no te voy a decir, no, lo que tú me dijiste está mal. Lo único, lo que está bien, lo que yo digo, no. Respetar, ¿sí? Y vemos a la casa, miren, vemos a esta casita tan hermosa. Está grande, está lleno de conocimiento. Todas estas rayitas son experiencias. Es conocimiento ancestral que contiene, que porta para poder vivir en armonía. Con una casa bien estructurada, ya vimos lo de Cali, ¿verdad? Cómo está bien empoderado. Ya ven que por eso es importante saber leer los Amoestin y empezamos a conectar todos estos conceptos que nos ayudan a entender mejor este sendero, este camino que nos toca vivir. ¿Sí? Bueno, pues hermanitos, la clase que sigue el otro sábado, vamos a empezar con esta imagen para poder conectar con esto que está aquí, es la secuencia. Y el copetito, pues nos habla de conectarnos. Este cabello es una extensión de nuestro sistema nervioso que pueda conectarse con
lo que nos rodea y con el universo. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado. Les agradezco que hayan ofrendado su tiempecito por el día de hoy de estar en la clase. Y pues, ¿qué les digo? Al rato nos vemos en la clase con el ejercicio de COAT. El 5, el número 5, la transformación. Y este tonal es el número 9, el número nahuálico, el número de la transformación, del cambio, del empoderamiento. Timoitasque, Amaninti Otlak. Nos vemos hoy en la tarde, hermanitos. Disfruten su sábado. Gracias. Gracias, Gracias. Buen día, hermanito. Timoitasque, Quema, quema.